presencia pidiendo que te quedes tú con nosotros, en el nombre glorioso de Yeshua. Amén. Bien, el tema de esta noche es el tema central de toda la Tanaj. Hablando de Tanaj, es como si dijéramos la Biblia hebrea, ¿cierto? Porque los hebreos hasta hoy, el Nuevo Testamento, a nivel de nación no lo consideran. Entonces, todo lo que aparece en la Tanaj, el tema central es del tema que vamos a hablar hoy. ¿Quién creen ustedes que es el tema central de toda la escritura? A ver, a ver, a ver, a ver. Anímense. 2, 3 personas, a ver. El amor al prójimo. El amor al prójimo, dice uno. Otro. Yeshua. Yeshua está en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Amén, así es, pero ¿cuál es el tema central de toda la Tanaj, la parte esta? Que son La fidelidad. la fidelidad. Separar. 2 personas más. El plan redentor del Señor, Mirti, hacia su iglesia. El plan redentor del Señor. Adivinen cuál es. Hoy se nos vale adivinar. ¿Saben cuál es el tema central de toda la Tanaj? Obviamente está Yeshua, la idolatría. Ese es. ¿Está todo paralizado? ¿Ustedes me están oyendo? ¿Me escuchan? Señor. Bien. Señora. Listo. Entonces es la idolatría, el ídolo. Pero para ver qué es un ídolo tenemos que ver qué no es un ídolo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué no es un ídolo? A ver, ¿qué no es un ídolo? Que no ocupa nuestra mente, nuestro pensamiento. ¿Qué no es un ídolo? Lo que nos roba la paz. Lo que nos roba la paz. ¿No es un ídolo? ¿Qué no es un ídolo? Todo aquello que no está por encima de Dios. Todo aquello que no está por encima de Dios. O sea que estás poniendo a Dios como el valor supremo. Entonces, lo primero que tenemos que ir entendiendo es que Él como valor supremo y su fin, Él no es un hombre, uno, no es un ídolo, o sea, no es, Dios no es hombre, y de hecho lo dice la Biblia, Él no es hombre para que mienta, ni criatura de hombre para que se arrepienta, Él es. Y cuando Él se da a conocer a Moisés, el nombre que Él da es el seré, el que soy, el que seré. O sea, Él se está identificando no como el Dios de la naturaleza, sino como el Dios de la historia. El que es, el que soy, el que seré. ¿Cierto? No es una institución, no es el mercado. O sea, no es eso. Entonces, ¿qué es un ídolo? Cuando yo me fui y busqué en el griego, yo sé que ya algunos están chupando para buscar idolatría, ídolo y no sé qué más. Ahí te habla de imágenes y te habla de esto. Yo decía, esto no. Entonces me fui un poquito atrás. ¿A dónde? Pues al original. Y ríanse, acompáñenme aquí. Miren esto. Lo tengo en el Salmo 115, versículo 4. Los ídolos. ¿Lo están buscando ya? ¿Lo tienen? Versículo 4 del Salmo 115. Y es aquí, aquí es donde ustedes me van a ayudar a mí. Tenemos. ¿Lo vio?
Sí, ¿qué dice los ídolos? Ahí. ¿Qué dice en hebreo? En hebreo, no, dice 115, Salmo 115:4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Bien, búscate en la Strong ídolos. ¿Y qué dice? WhatsApp, ¿qué más dice? Imagen, ¿Qué más? Escultura. ídolo. ¿Ustedes encontraron WhatsApp? WhatsApp 6087, 6087 porque hay más, está Sí, 6094. yo, 6087 dice vasija de barro. Por lo general esfuerzo, doloroso. No dice propiamente No. tallar. También retorcido. Es tallar, es decir, fabricar o modelar. Mira, De cuerpo o de mente. fabricar, yo lo tengo aquí. Raíz primaria, propiamente tallar. Es decir, Como ejemplo, cuando dice es decir, o aclarar, fabricar o modelas algo. De aquí, en mal sentido, escuchen esto, preocuparse, dolor, cólera. Cólera es esa ira ya, dañar. Culto es porque hay una especie de adoración, dolor, enojar, entristecer, herir, pervertir. ¿Qué más dice? Pesar, triste. Pesar, triste. Eso es ¿qué? Ídolo. Ídolo. Y por eso nombra de culto, porque cuando hay idolatría es porque ahora es a ese dolor, a esa tristeza. Ustedes siguen buscando y van a encontrar heridas. De hecho, aquí mismo también dice herir o heridas, a esas heridas, a ese enojo. Empezamos a rendirle. ¿De qué manera le hacemos culto? Aquí dice modelándolo. Ustedes saben lo que es un modelo. Empezamos a fabricar, a modelar, a justificar, a embellecer todo esto. ¿De qué manera lo hacemos? Pues la culpa es de la vaca. Estamos entendiendo. Ahora, ¿a qué nos está trayendo Dios? A que saquemos de nuestra vida ¿qué? Toda idolatría. Y aquí mismo sigue diciendo que esos ídolos de ellos, que duró por muchos años, yo creí, sí, oro, plata, y pensaba en estas imágenes, que es la idea que tenemos en griego, greco-romano. En estas imágenes tienen cosas de oro, de plata, de bronce, de madera, ¿verdad? Pero no es que aquí estamos modelando. Y aún esto, aunque no lo tenemos o no lo tengamos, porque posiblemente sí lo tengas, pero aunque no lo tengas, se convierte en un ídolo a tal grado el amor a la plata que te produce tristeza y te hiere mirar a los lados y ver porque siempre el jardín del vecino es más hermoso que el tuyo. Entonces, al mirar acá a los lados y no mirar a nuestro Señor, empieza a herirnos, a entristecernos, hasta enojarnos y terminamos levantando nuestra, como dice la Biblia, mano alzada o puño contra Dios porque me estoy esforzando en todo, en mi carne y no lo estoy consiguiendo. ¿Estamos oyendo? Y me da pesar y caigo, aquí dice triste, pero ¿en qué se cae? En depresión. Y la depresión te enferma. Por eso habla de dañar.
y seguimos en eso mismo. Pero aquí mismo hay una palabra que Dios la nombra y es pervertir. Porque esta idolatría que aquí en hebreo nos muestra qué es un ídolo, esta idolatría para Dios es pervertir nuestra alma. En Timoteo capítulo 6 dice que por amar mucho el amor al dinero, muchos se han apartado. ¿De dónde se apartaron? De la fe. Por amar al dinero se apartaron de la fe. No está diciendo que se apartaron de la congregación. No está diciendo que se apartaron de los hermanos. ¿De qué está diciendo? ¿Se apartaron de qué? De la fidelidad a Dios. ¿Y qué es lo que tienen ahora? Iras, heridas, amarguras, enojos, pleitos, cólera, preocupación. Aquí está escrito. Aquí está escrito. Y está diciendo que la preocupación y todo esto, que la ira, que la cólera, todo esto son ídolos. Es idolatría. Cuando el pueblo, miren esto, cuando Moisés subió, él trajo las tablas. Y él sube 40 días a una montaña. Y él viene con las tablas. El Señor le dice, baja. No es Moisés. Baja, porque tu pueblo está desenfrenado. Eso está en Éxodo. Porque tu pueblo está desenfrenado. ¿Cuándo Dios le dice tu pueblo está desenfrenado a Moisés? Si ellos han cometido otros pecados. Cuando ya el pueblo está gozándose en el pecado. Cuando nosotros empezamos a gozarnos con el pecado. Y lo voy a decir, cuando nosotros nos ponemos a ver películas que no glorifican a Dios, te estás gozando con el pecado. Ya tú te estás gozando con el pecado. Cuando nosotros vemos películas sangrientas de asesinatos y de todo, ya te estás gozando con las manos derramadoras de sangre. Y cuando el pueblo se está gozando, Dios le dice a Moisés, baja porque tu pueblo está desenfrenado. ¿Y cuál era el desenfreno? ¿Se acuerdan que ellos hacen entonces un becerro de oro? Ellos están haciendo, ellos dicen, ellos realmente, el nombre que le están poniendo, este es el que nos sacó de Egipto. Pero recordemos que Dios no dio nombre. Dios dijo, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Que luego Él nos revela su nombre a través de Yeshua. Ya sabemos quién es Yeshua. Que Él es el mismo que fue, que es y que será. Pero cuando está sucediendo esto, Dios les revela a Moisés que Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Que todo lo que está sucediendo es que Él es. Él es. Nuestro Dios siempre es el eterno presente, independientemente de las circunstancias que estamos pasando. Y las estamos pasando, ¿saben por qué? Porque el Señor dice que es necesario, que es indispensable que nosotros a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Y por qué son necesarias las tribulaciones? Porque nos llevan a dos cosas. La tribulación es como una espada que marca.
nos lleva o te alejas de Dios, significa que solamente querías al Dios bombero, que solamente tenías a Dios no como el verdadero Dios de la historia, sino como el Dios que te da, que te complace. O vienes al Dios verdadero y te aferras a Él y sabes que solamente de Él viene nuestra esperanza y que esto es pasajero. ¿Que pasas por las aguas? Sí, pasarás. No te quedarás en las aguas, pasarás. O mejor dicho, pasaremos. No nos quedaremos dentro de las aguas, pasaremos, pero no nos vamos a ahogar. Pasaremos por el fuego, sí, pasaremos. Tú y yo pasaremos. Y hemos pasado, y pasamos, y pasaremos. Pero no nos vamos a chamuscar. Porque así lo dice Dios, porque Él jamás llega tarde. Porque es necesario, es indispensable para ti y para mí tener sufrimientos y aflicciones. Para que le busquemos o nos alejemos. Ahí se muestran quiénes son los aprobados. Entonces, ¿qué está sucediendo en el Sinaí? Que están cuando ya hicieron el becerro de oro. Ahí suceden 3 cosas. Miren lo que hace la idolatría, 3 cosas. Y uno lo mira y dice, no, esa no soy yo. No, por eso le decía, este es el tema central de la Biblia, que Dios habla de que esto es perverso y Dios aborrece la idolatría y al idólatra. Y todos nosotros queremos que Dios se complazca. Queremos que Él se goce. Así que Él nos dice qué es lo que a Él no le agrada. Y suceden 3 cosas. Una, la envidia, la envidia, la envidia. 2, Baal peor. ¿Saben qué es Baal peor? Baal significa Señor, amo. Ese es el significado de Baal. Amo, Señor. Pero peor es el amo, el Señor del sexo ilícito. No del sexo ilícito. Él es el que gobierna lo que hoy estamos viendo. El sexo ilícito, el desenfreno sexual. Y 3, en la idolatría, la shonjara. Siempre tendremos que hablar mal. Y no es el hablar buscando un consejo, sino el hablar con la intención de destruir. ¿Nos gusta la idolatría? ¿Le gustaría a Dios eso? Ahora, ¿cuál es el resultado para uno? La tristeza, la ira, la miseria, la depresión, el enojo, la preocupación. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Y con esto yo quisiera terminar, no porque no haya más que hablar, sino porque quisiera que ustedes participaran. En serio, que todos participáramos. Porque mi intención los martes nunca es traer una enseñanza, sino algo muy práctico en nuestra vida, algo que nos haga despegar de nosotros mismos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Acompáñenme, creo, si no estoy mal, porque lo único que tenía era la palabra idolatría. Está en Mateo 6.
Él viene hablando, Él viene hablando de la oración, Él viene hablando del ayuno, de las cosas que tenemos que hacer en nuestra intimidad, en nuestra intimidad. Y luego ahí mismo sigue diciendo, es el mismo Yeshua, el nombre que antes no había sido dado a conocer, ahora que nos ha dado, dice, no os hagáis, versículo 19, tesoros en la tierra, o sea, donde ponga uno el corazón, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y este que viene sigue hablando de lo mismo. Esto, versículo 22, está hablando exactamente de no servir a dos señores, de no tener idolatría. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿La lámpara del cuerpo es qué? Ahora, Ojo. ok, ayúdenme aquí. Está diciendo la lámpara del cuerpo son los ojos. El ojo. Es el ojo. No son los ojos. Entonces no está hablando de esto. La lámpara del cuerpo es donde está tu pensamiento pegado. No son los ojos visuales, sino donde está tu pensamiento adherido. Así que si tu ojo, tu pensamiento es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Se los interpreto. Porque cuando hay tinieblas no podemos ver, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué hacer. ¿Cuándo es que hay tinieblas? Cuando nuestro ojo es malo. ¿Cuándo nuestro ojo es malo? Cuando no estamos conectados con la única fuente de vida. Cuando estamos más mirando así, ¿se acuerdan del becerro de oro? Que así. Cuando nuestro ojo está así, lo único que sale, hermanos, es gratitud y alegría. ¿Qué es lo que sale? Cuando Alegría. nuestro ojo es malo, no estoy hablándole del ojo del otro, el mío. Cuando mi ojo es malo, no hay nada que agradecer. Hagamos el ejercicio, un ejercicio. ¿Cuántos se animarían? Les doy un minuto. Apaguen la luz. Cierren los ojos. Un minuto o 30 segundos. Lo voy a contar. Apaguen la luz. Cierren los ojos. Párense y vayan a un sitio que ustedes, rápido, que ustedes sepan que no conocen, o sea, que se pueden estrellar. Quiero decir, no a la cocina, que ya saben dónde está, ni el comedor que está ahí mismo. Muévanse. Hagan el ejercicio. Párense. Párense, muévanse. Cierren los ojos con la luz apagada. Regresen, no abran los ojos, regresen. Regresen, prendan la luz. Y la pregunta es, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar para ver con estos ojos? Yo estoy segura que la vida misma la daríamos para ver con estos ojos. Así que somos ricos, hermanos.
Los que tuvieron COVID perdieron el olfato. ¿Cuánto estuvieron dispuestos? ¿Cuánto pedían para volver a tener el olfato? Aunque fuera desagradable el olor. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar para tener olfato? Miren cuánto daño nos causa la idolatría. Cuánto daño nos causa la preocupación, que termina, como dice aquí, dañándonos. En otras palabras, enfermándonos, llenándonos de ira. ¿Contra quién? Si a mí me quitaran este dedito, yo no podría agarrar nada. ¿Cuánto pagaría yo para tener un dedo y que fuera igual al que tengo? Y ni les hablo de los hijos y la salud de los hijos, o de la nuestra, o del esposo, o de la esposa, o de los padres. Y él está hablando aquí de la misma idolatría. Y mire, sigue hablando. 24. Ninguno, ni tú, ni yo, podemos servir a dos señores. Y aquí está hablando de qué? Del pensamiento, del ojo, del tesoro. No está hablando de la plata, de la que Dios da y quita. Ninguno puede servir a dos Baales. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando tu ojo es malo, cuando tu pensamiento solamente está aferrado a que quiero tener. ¿Tener qué? O dinero, o carro, o marido, o mujer, lo que te atrae, todo eso es ídolo. Lo que te tiene aquí, tener. Vas a terminar aborreciendo a Dios. Está escrito. Vas a terminar aborreciendo, menospreciando a Dios, porque no puedes servir a Dios. Y está hablándote de plata, si Dios la da. Está hablándote del amor que tienes a algo que no es Dios, que no es eterno, porque el único eterno es Dios. Lo demás, si estamos aferrados a eso, es idolatría. Si ahí se consume, si en lugar de despertarnos y adorar a Dios, nos despertamos a la hora que tú te quieras despertar para hacer lo que quieres hacer en tus fuerzas, ese es tu Dios. Y luego vendrás a Dios, pero para pedirle, porque Él no es el Dios de la historia, sino el Dios que me da, nada más. Entonces vendremos, solamente ven, pero dame, ¿qué? Lo mismo que dije del tener. Pero cuando Dios nos creó, que no dio su nombre, Él dijo yo soy, y en Hebreos dice, es necesario que todo aquel que venga a Dios crea que Él es, o sea, yo soy. Y que Él es galardonador de quienes le buscan. Que buscan los tesoros, que buscan yo quiero, dame, o tener. No, de aquel que le busca. Y es por eso que aquí en este Mateo, Él nos sigue hablando y es el mismo Dios quien nos habla. Dice, mirad las aves del cielo. Pero caramba, todos los días Dios nos ha dado, por eso les dije el ejercicio de la visión. Entonces miremos, en mi casa se ponen palomitas. Miremos las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ellas vuelan y buscan su comida.
pero Él es quien las da. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ¿qué valor es el que te estás dando? Porque en la idolatría, lo primero que nosotros perdemos es nuestro propio valor ante nuestros propios ojos. Y como perdemos valor ante nuestros propios ojos, siempre vamos a tener entonces miedo al hombre, a cualquiera. Estamos asustados con uno, con otro, y el miedo nos empieza a dominar, porque hemos perdido nuestro valor. No es que perdamos nuestro valor delante de Dios, ni siquiera delante de los demás. Hemos perdido nuestro valor delante de nosotros mismos. Y empezamos a actuar como si nosotros no valiéramos. A tal grado que vamos perdiendo la dignidad. Así que la idolatría no es cualquier cosa, ni es un mero becerro, ni es una mera imagen de aves, de peces, de budas, de cuadrúpedos, de hombres ni de mujeres. La idolatría es perversión para Dios, porque Dios tiene su amor en nosotros, porque lo dejó todo por nosotros. Y miren esto. ¿Y quién? Porque ustedes están leyendo primero que yo. Yo les agradecería que no leyeran primero que yo, sino que vayan en la misma línea conmigo para que me oigan lo que voy diciendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afame, añadir a su estatura un codo? ¿Está hablando de estatura? No está hablando de estatura. Está hablando de ese anhelo de grandeza. ¿Quién, por mucho que te afanes, va a conseguir algo? Esa altura que queremos, donde Dios dice que Él nos hace caminar en nuestras alturas. Pero Él, en su tiempo, si venimos a Él. ¿Hace cuánto Dios nos está diciendo a nosotros, ve, enciérrate, porque así empieza en la oración, ve, cierra la puerta, enciérrate y busca mi rostro. Ve a solas y yo me dejaré encontrar. Si te humillas, te sanaré y sanaré toda la tierra. Pero se lo dice a su pueblo, Él no se lo está diciendo al mundo. Y hoy te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí, Dios. No nos conviene tener la mano alzada contra Dios. No nos conviene tener ira contra Dios. No nos conviene enojarnos. No nos conviene hablar mal del otro. No nos conviene decir a ese le ha ido bien y a mí me ha ido mal. No nos conviene decir que él es de buenas y yo soy de malas. No nos conviene venir a Dios, doblar nuestras rodillas, pedirle perdón por ser tan idólatras, porque nuestro ojo está lejos, está dividido. No son estos, nuestro ojo. Donde hoy se ha descubierto que es una glándula, que cuando están chiquiticos los niños se les llama mollera, en mi época se les decía mollera, al año se les cierra. Al año se les cierra. Por eso nuestros hijos cuando están pequeñitos, alabanza, adoración, todo eso la tienen vivita. Hoy científicamente, clínicamente, psiquiátricamente le dicen la glándula pineal. Es una glándula que se cierra para no tener contacto con Dios. O permanece abierta para vivir en contacto con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué te afana? Dice, por el vestido. Todos los que estamos aquí, Dios nos da vestido y tenemos más de uno. Yo me atrevería a decir que tenemos, contando pantalones, camisas,
faldas y blusas que tenemos más de 10. ¡Wow! ¿Por qué os afanáis? Estamos viendo que es la preocupación, que es una idolatría. ¿Por qué os afanáis? Y te lleva y nos lleva a Dios a tener una consideración, una alta estima. Considerad los lirios del campo. Son del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros qué? Digan ustedes, ¿no hará mucho más a vosotros qué? Repítanlo, díganlo, abran micrófono y díganlo. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Porque aquí Dios está hablando a hombres de poca fe. Pero ¿saben qué significa eso? Que la fe es genuina. Porque la fe es como una semillita, la más chiquita de todas las semillas. Es pequeñita, pequeñita. Pero cuando la fe es genuina, Dios nos anima. Él está animando a su pueblo. No se afanen, no se preocupen. Y sigue hablándonos Dios. Dice, hombres de poca fe. Así que no menospreciemos cuando Dios dice de poca fe, porque todo lo que necesitamos para vivir y ser felices a Dios es una fe pequeña, pero genuina, genuina. No necesitamos una fe grande. Dejemos la ilusión esa. Es chiquitica, pero que sea genuina. Y sigue Dios hablando. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Y este versículo lo vamos a leer. No importa que se lea en desorden, pero léanlo, por favor. Prendan micrófono y léanlo. Versículo 32. ¿Por qué? Porque es que no tenemos que afanarnos por estas cosas. ¿Por qué? Porque los Gentiles buscan con afán todas las cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De todas estas cosas. Pregunto, ¿quiénes son los que se afanan buscando estas cosas? Los Los gentiles. que no son pueblo. Los gentiles. Los que... Esto es para llorar. Miren cuánto daño nos causa la idolatría, que nos lleva a actuar como si no fuéramos pueblo de Dios. Los gentiles, los que no hacen parte de la ciudadanía, ni de los pactos, ni de la promesa de Dios, tienen que hacerlo. Y buscan esas cosas. ¿Por qué? Porque la seguridad está solo en esas cosas. Pero nuestro Padre Celestial, Él sabe que esas no son caprichos, sino necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Vestirnos es una necesidad. Comer es una necesidad. Tener dónde vivir es una necesidad. Y frente a esto, Dios le sigue hablando a su pueblo. No menospreciemos la fe chiquita, no la menospreciemos. Que sea genuina es lo suficiente. Pero sigue hablándonos Dios y nos da el remedio para todo esto. Ese remedio que no queremos buscar, ese remedio que Dios nos está diciendo y nos dice aquí, nos dice acá y no. Y que entonces si nos vamos a levantar, digan ustedes, a las 5 de la mañana, a solas, para estar a solas con Dios.
No, la cama está muy rica. Otra noche viendo novela. Ve las novelas, ve lo que te dé la gana, pero busca al Señor temprano. O me quedé estudiando, buscando trabajo o trabajando, lo que sea, haz lo que te dé la gana. Pero busca al Señor primero. Dice, busca primeramente. Sí, los gentiles tienen que hacer todo eso, porque ellos no hacen parte ni de la herencia, ni de la ciudadanía, ellos no tienen patria. Nosotros tenemos nuestra patria celestial. Pero primero busca el reino de Dios, el gobierno de Dios. Busca la manera como Dios lo hace, eso es lo que es justicia. La manera como Yeshua actúa. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí me acaban de decir algo. Salmo 34, versículo 8 hasta el 10. Gustad es prueba, saborea. Gustad es huele, toca, oye, gustad y ved. Qué bueno es, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, ¿quiénes? Sus santos, pues nada falta. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que pasan con el TikTok, a los que pasan jugando la cosita aquí, la cosita allá, a los que pasan preocupados, a la shonjará, al envidioso, al lujurioso, al que teme. Aquí dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos, hay que ver quién es un león. Los hijos de los leones son los leoncillos. Los reyes de la selva, protegidos por el rey. Los hijos del rey de la selva, protegidos por el rey. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y para terminar, venid hijos, oídme. Es como un grito del mismo Espíritu de Dios. Oídme, hijos. Y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver la vejez? No, para ver el bien. Guarda tu lengua, la shonjará, idolatría. Va al peor. La shonjara, y tus labios de hablar engaño, de decir que a este le va bien y a ti te va mal, que este es de buenas y tú eres de malas, que tú luchas y no lo encuentras. Buscad primeramente el gobierno de Dios. Los demás en ñapa. Apártate del mal y haz el bien, busca el shalom y síguelo. Búscalo. Es que el shalom se busca. La paz de Dios se busca. ¿De qué manera? No teniendo la razón. Siempre queremos tener la razón en todo. Calla la jeta y sujeta la jeta. No tenemos ni tenemos que tener la razón en todo. Y cuando hablemos con nuestros hijos, porque vamos a hablar con ustedes que tienen los hijos pequeños, el hecho de que nosotros nos sentemos a hablar con nuestros hijos y eso háganselo saber.
y a escucharlo, y a sentarse, y a ponernos al nivel de ellos. O sea, si tienes que agacharte, te agachas, y te pones para escucharlo, que ellos sepan que el escucharlos no significa que van a tener siempre ellos la razón, ni que tú les vas a dar la razón en todo. Ellos tienen que entender que su palabra es valorada, pero eso no significa que al hablar ellos van a hacer lo que ellos dicen. Estamos entendiendo, que nuestros hijos lo entiendan. Sí, te voy a escuchar. ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Cómo? Y ok, lo que sea. Pero eso no significa que ya porque lo escuchaste ya tienes la razón porque él necesitaba desahogarse. ¡No! A nuestros hijos tenemos que irlos alineando hacia la palabra de Dios. Y que ellos entiendan. Como de pareja también tenemos que entender que tenemos que estar de acuerdo en que no siempre vamos a estar de acuerdo. No te choques por no pensar como tú. ¿Entendemos eso? Practiquémoslo. Porque si no estamos de acuerdo, enseguida se va chocando el otro. No, es que tenemos que estar de acuerdo, que no siempre vamos a pensar igual. Así que busca el shalom. Y si hay cosas que de verdad te afectan del otro y que sabes que no va a cambiar, porque hay cosas que se pueden cambiar, pero hay otras que no se pueden cambiar. Cuando nosotros hablamos muy rápido, podemos cambiar y hablar un poquito, hacer el ejercicio de hablar menos rápido. ¿Sí o no, Alexín? ¿Sí o no, Dianita? ¿Sí o no, Diana? Uno un poquitico más lento porque el propósito de hablar tú es que yo te reciba, yo te entienda. Entonces, dímelo un poquito más lento. ¿Ves? Hay cosas que se pueden cambiar, pero hay otras que no, que hacen parte de nuestra esencia. Esas que no se puedan cambiar, no procures cambiarlas, no te amargues por ellas. Mejor dicho, no nos amarguemos por ellas. Porque no va a cambiar. Pero busquemos la paz y sigámosla. Buscar la paz no significa que le voy a dar la razón en todo. ¿Estamos entendiendo eso? Que tenemos que estar de acuerdo en que no siempre estamos de acuerdo. Y que su misión, porque los dos tenemos que someternos los unos a los otros, es en el Señor y que Dios nos hizo diferentes. Y en lo único que tenemos que estar de acuerdo es en lo que Dios dice que tenemos que estar de acuerdo. Así que ustedes pueden seguir leyendo el Salmo 34 porque es buenísimo, pero ya casi van a ser las 9 de la noche y quiero que oremos. Vamos a orar. Y ya. Y como todos los martes es, abran su boca, nadie ora mejor que tú. Nadie ora mejor que tú. Mire, hay mujeres a quienes Dios les dice, habla. Es que tienes que hablar. Pero hay mujeres que Dios les dice, calla. Que tienes que callar. Hay hombres a quien Dios le dice, habla. Hazle saber cómo te sientes. No lo que ella es, o sí, porque es el hombre, lo que ella es, sino cómo te sientes con sus palabras. Igual nosotros. Esto que hiciste o que me dijiste o lo que sea, a mí me dolió, me hirió, lo que ustedes quieran.
Al que no habla, Dios le dice que hable. Y al que habla demasiado, Dios le dice, cállate. Al que hace mucho, Dios le dice, quiétate, quieta. Descansa, quieta, porque si no descansas, te hago descansar. Y ustedes saben que no te puedes levantar de la cama. Y al que no hace nada dice, hágale, deje ese holgazán, hermano. Hágale. Deje ese holgazán porque la vida no es, usted no consigue el pan después de haber venido primeramente a Dios y buscar su justicia. No lo consigue viendo televisión, ni acostado en una cama. Hágale. Pero si salimos a hacerle sin buscar primeramente el reino de Dios, eso es carne, idolatría. Y esta palabra es para los hijos de Dios, no es para el mundo. Para el mundo vaya y busque todas las cosas, pero para mis hijos yo se las doy cuando vienen primeramente a mí. Micrófono abierto y oremos, hermano, yo oro al final. Amado Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias por esta palabra que nos regalas, Señor. Yo te doy gracias porque tú hablas clarito, Señor.